¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarlos y reencontrarnos en nuestro programa de la semana Hogar y Familia. El lema de nuestra semana es Juntos rumbo al cielo. Durante estos días hemos estado participando de diferentes enseñanzas que han sido compartidas y vertidas, extraídas a través de la palabra de Dios. Y hoy no es diferente. En esta ocasión queremos reforzar lo que hemos venido haciendo cada día. Oración, reforzar el desafío de orar durante las mañanas al levantarnos, antes de acostarnos, por el grupo específico de personas que estamos resaltando y estamos colocando como objetivo de oración durante cada uno de estos días. Estamos ya en nuestro sexto programa. El día de hoy vamos a orar por aquellos que han quedado solos quizás, por aquellos que están viudos, por aquella viuda, por aquel viudo. Y vamos a incluir en este grupo también a aquellas personas que están separadas. Quizás por algún divorcio tú has quedado solo, estás separado de la esposa, del esposo, y en esta ocasión vamos a orar por ti. Vamos a incluir dentro de este grupo también a los solteros, aquellos que todavía están solos porque no han encontrado a la persona ideal, a la pareja, para poder formar un hogar. Y están solos, están todavía en ese proceso y también vamos a incluirlos en este grupo. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor pueda guiarnos a través del estudio de su palabra. Oremos. Amado Dios, muchas gracias te damos por la oportunidad que tenemos de que a la luz de tu palabra podamos ser orientados por ti, podamos ser guiados por ti, Padre. En esta ocasión, nuestro tema está centrado en aquellas personas que por diferentes motivos en este momento están solas, sin el esposo, sin la esposa, porque quizás, Señor, hubo alguna dificultad y ellos en este momento se encuentran viudos o viudas. O quizás hay una situación que generó, Señor, el hecho de que ellos puedan estar en este momento separados de la pareja con quien habían formado un hogar. Intercedemos por ellos, los presentamos delante de ti y queremos, Señor, que ahora al abrir tu palabra seamos guiados también por ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, me gustaría poder invitarlos a abrir la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17 y los versículos 9 al 12. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer juntos. Primera de Reyes 17, versículos 9 al 12. Dice así: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Durante la lectura que nosotros hemos tenido ahora de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 12, encontramos la historia de una mujer viuda. La Biblia la describe como la mujer viuda de Sarepta, porque vivía en esta región de Tiro y Sidón y era conocida justamente por este nombre a través del registro bíblico, y nosotros muchas veces quizás hemos leído la historia de esta mujer. En esta ocasión vamos a extraer algunas enseñanzas, así como lo hemos hecho durante los días anteriores. De cada uno de los personajes hemos extraído enseñanzas que son aplicables a nuestra vida. En esta oportunidad no va a ser diferente, y es por eso que la primera enseñanza que nosotros necesitamos extraer de la historia de esta mujer viuda tiene que ver con lo siguiente.
Esta historia nos presenta justamente un sinnúmero de detalles. En los versículos que nosotros acabamos de leer, podemos extraer en primer lugar que aún hay una misión que cumplir. Nosotros encontramos a esta mujer viuda dentro de un contexto difícil, dentro de una situación crítica, dentro de una situación que no solamente abarcaba al pueblo de Israel, sino que trascendía fronteras. Había una situación idólatra que había desencadenado y había generado una serie de situaciones, y por medio estaba el profeta Elías en esta situación. El Señor estaba sustentando, estaba sosteniendo a Elías en medio de la crisis, de la hambruna. No había alimento, no había agua, había una escasez tremenda, había una crisis total. Dentro de ese periodo, el Señor le dice a Elías: ve a Sarepta, porque allí yo te sustentaré por medio de esta viuda que nosotros conocemos como la viuda de Sarepta. En esta situación nosotros podemos extraer la primera enseñanza o la primera aplicación, que aún hay una misión que cumplir. No importa el contexto en el que nosotros estemos viviendo, no importa la situación en la que nosotros estemos viviendo o de la cual seamos partícipes. Siempre habrán personas que necesitan nuestro sustento. Siempre habrán personas que necesitan nuestra ayuda. En este caso nosotros encontramos una viuda, aunque el contexto es distinto, porque aquí el profeta es el que pide ayuda a la viuda. Hay un contexto atrás de ello, hay una razón para el pedido del profeta. Nosotros necesitamos ubicar, necesitamos encontrar, necesitamos tener claro este punto. Hay personas en nuestro contexto social, hay personas en nuestro círculo social, hay personas dentro de nuestra familia muy cercanas a nosotros que necesitan nuestra ayuda, que necesitan ser apoyadas, que necesitan ser fortalecidas, que necesitan sentirse acompañadas. Hay personas que han perdido un ser querido, quizás el esposo, la esposa, delante de toda la pandemia que nosotros vivimos y estamos viviendo. Hay muchas personas que han llegado a fallecer. Hay hogares que han sido prácticamente disminuidos por la pérdida de seres queridos. Encontramos muchas viudas, encontramos muchos viudos. La pandemia ha desnudado en muchos hogares diferentes grietas y fisuras que ya venían teniéndoselas desde hace algún tiempo y simplemente terminaron en el fracaso, terminaron en el divorcio, terminaron encontrando la solución en la separación. Hoy encontramos muchas personas divorciadas y separadas en nuestro contexto. Ante esa necesidad, nosotros no podemos olvidar que existe aún una misión que cumplir. Hay una misión que nosotros necesitamos cumplir. Estamos llamados como hijos de Dios. Estamos llamados como parte de la familia espiritual. Estamos llamados como iglesia. Estamos llamados como familia. Estamos llamados como hijos. Estamos llamados como vecinos inclusive, o como parte de la sociedad, a poder extender nuestra mano y buscar medios, mecanismos y situaciones en las cuales nosotros podamos también ayudar a estas personas que por alguna situación hoy están solas. Solas hablando en el sentido de que quizás están separadas pero tienen la compañía de los hijos. Quizás quedaron viudas pero tienen algún familiar cercano. Pero nosotros estamos llamados a cumplir la misión. Hay una misión que cumplir con cada una de estas personas. Y hay algo más importante acá. Todavía hay mucha gente que necesitamos nosotros ayudar para que puedan ser salvos. Si ustedes recuerdan, esta viuda no era israelita. Esta viuda no pertenecía al pueblo escogido por Dios. Esta viuda necesitaba conocer a ese Dios verdadero. De hecho, a través de la lectura, nosotros más adelante de los versículos que hemos leído, encontramos que esta viuda llama al Dios de Elías por su nombre. Conocía al Dios de Elías, pero saben que hay un detalle importante. Hay una diferencia entre estar convencido de la verdad y estar convertido a la verdad. Por eso nosotros tenemos una misión que cumplir. Hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. No solamente la ayuda física, no solamente la ayuda económica, sino también nosotros necesitamos considerar que hay mucha gente aún que necesita salvarse y necesita nuestra ayuda, nuestro apoyo espiritual, como personas, como hijos de Dios y como iglesia.
El segundo punto o la segunda enseñanza que me gustaría poder resaltar en esta ocasión, dentro de la lectura que nosotros estábamos teniendo de la viuda de Sarepta, tiene que ver con experimentar las promesas de Dios. Y muchas veces no es fácil poder aferrarnos a las promesas de Dios. No es fácil poder cumplirlas. Es fácil poder decirlas, pero es difícil poder practicarlas. Ahora, la viuda, después del pedido, en los versículos iniciales nosotros leímos que había un pedido de parte de Elías hacia la viuda. Ve por favor con aquello que tienes, el poco de harina y aceite, y prepárame para mí. Primero es el pedido de Elías que vamos a ver en los versículos 13, 14 y 15. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 13, 14 y 15. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Tráemela y después harás para ti tu hijo. Versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga volver sobre la faz de la tierra, haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, comió ella y comió su casa durante muchos días. Nosotros encontramos el contexto inicial que mencionamos es un contexto de una crisis que se estaba viviendo. Había una crisis más allá de la crisis espiritual. Nosotros encontramos que había una crisis aquí financiera, una crisis económica. Había una crisis para poder encontrar justamente el sustento. Para poder seguir viviendo es necesario poder alimentarnos y poder tener agua. En este contexto no había lluvia durante ya más de 3 años. No estaba lloviendo, no habían frutos, no habían verduras, no habían los ingredientes principales para poder preparar el plato, por ejemplo, que más nos gusta. En este caso, la viuda solo tenía un poco de harina y un poco de aceite y estaba ya por prepararlo para comer ella, comer su hijo y después esperar la muerte. Sin embargo, Elías le dice, mira, dame a mí en primer lugar. Prepara lo que has dicho, pero prepáralo para mí en primer lugar. Elías estaba siendo utilizado por Dios. Al inicio nosotros hablamos de la necesidad de cuidar a los que están solos, cuidar a aquellos que están dentro de un grupo más vulnerable, dentro de un círculo quizás donde se necesita más apoyo, más compañía. Se necesita poder estar más cerca de ellos. Y nosotros encontramos acá, y usted puede decir, pastor, pero no se trataba de cuidar a los huérfanos, no se trataba de cuidar a las viudas, no se trataba de cuidar a los pobres. ¿Por qué Elías, siendo el profeta de Dios, siendo un hombre de Dios, viene y le pide a la mujer lo último que tenía? Saben, Dios está al control de todo. Dios estaba detrás de esta situación. Era Dios el que estaba conduciendo a Elías para que hiciera el pedido, porque Dios tenía un plan para esta viuda. Dios quería que esta viuda no solo tuviese un puñado de harina y un puñado de aceite. Recuerden que la segunda enseñanza que nosotros queremos resaltar en esta ocasión tiene que ver con confiar, con experimentar las promesas de Dios. En estos versículos encontramos una promesa de Dios. Elías, siendo un instrumento de Dios, siendo el profeta de Dios, estando utilizado por Dios, le dice, ve y haz como has dicho, pero hazme para mí primero. Y los versículos terminaban diciendo, y tendrás abundancia. El versículo que leímos al final de nuestra lectura, de hecho decía que cuando esta mujer hizo aquello que el profeta le pidió, hubo en su casa alimento para que ella, para que su hijo y para que Elías inclusive comiera durante todo ese tiempo que duró justamente esta escasez que había. Esta mujer tenía 2 opciones. Podía rechazar la propuesta de Elías, podía rechazar creer en las promesas de Dios o podía abrazar y aferrarse de esas promesas como la oportunidad de su vida. Esta viuda decidió aceptar. Esta viuda decidió abrazar las promesas de parte del profeta de Dios, las promesas que Dios tenía por medio de Elías para ella. Yo pregunto, ¿cuáles promesas Dios tiene para ti? ¿Cuántas promesas Dios tiene para ti? ¿Cuántas has aceptado? ¿Cuántas has rechazado? O quizás te pregunto,
¿por qué no comenzar ahora a experimentar las promesas de Dios? ¿Por qué no iniciar ahora colocando nuestra vida en las manos de Dios? No era fácil para la viuda colocar su propia vida. Nosotros como padres muchas veces podemos dejar de comer para darles a nuestros hijos. Muchas veces como padres nosotros podemos priorizar a nuestros hijos en primer lugar. Y ustedes miran la historia de la viuda y ustedes ven que no era una situación sencilla, no era una situación simple. La viuda no solamente estaba decidiendo por ella, estaba decidiendo por su hijo. La viuda podía haber dicho quizás al profeta Elías y decir, Señor, mira, ¿sabes? Tú tienes un Dios que puede sustentarte. Tú tienes un Dios que puede sostenerte. Yo puedo preparar lo que tú me pides, pero que la mitad sea para mi hijo. Apreciados amigos, muchas veces nosotros podemos pensar diferente de la viuda. El Dios de Elías no era el Dios de la viuda. Y muchas veces nosotros queremos experimentar los milagros de Dios sin que Dios sea nuestro Dios. Muchas veces pedimos milagros de Dios sin que Dios sea Dios en nuestra vida. Muchas veces queremos nosotros que Dios haga las cosas, pero no estamos interesados en buscar a Dios, sino las cosas que hace Dios. De esa forma nosotros no vamos a conseguir experimentar las promesas que Dios tiene para nosotros. En primer lugar, la viuda tuvo que creer, tuvo que aceptar, tuvo que buscar y tuvo que esperar. Porque cuando la viuda aceptó que el Dios de Elías podía ser el Dios de ella, cuando la viuda aceptó que el Dios de Elías podía obrar un milagro en la vida de ella, cuando el Dios de Elías, que era el que sustentaba a Elías, la viuda vio que podía también ser el Dios que la sustentase a ella y a su hijo, decidió colocar todo en las manos de Dios, porque lo poco de harina y lo poco de aceite que ella tenía era todo lo que poseía. Y todo lo que tenía lo colocó en las manos de Dios. Y Dios multiplicó aquello. Y Dios produjo más de lo que humanamente se podría haber quizás confiado o visto. Experimentemos las promesas de Dios. Coloquemos todo en las manos de Dios. Porque Dios es el que sostiene al huérfano, a la viuda y sostiene a todo aquel que se encuentra solo y necesitado. Y nosotros, así como Elías, podemos ser simplemente instrumentos en sus manos. Podemos ser canales de bendición. Podemos ser parte de las bendiciones que Dios tiene y utiliza para cumplir sus promesas. La tercera enseñanza que yo quiero que nosotros podamos considerar en esta lectura que estamos teniendo se encuentra en los versículos siguientes a los que ya hemos leído. Así que quiero invitarlos una vez más que abramos nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes y el capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 22. El versículo 17 dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, o sea, de la viuda de Sarepta, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Y entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama, clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Nosotros encontramos en estos versículos el cuidado divino. Encontramos el cuidado pastoral que Dios tiene por medio de nosotros para con las personas que están necesitadas. En esta ocasión, Dios no solamente sustentó las necesidades que había en la casa de esta viuda, las necesidades que había para con ella y su hijo, sino que en esta ocasión también Dios fue el protector, Dios fue el pastor, Dios fue el cuidador. Hubo providencia divina para con esta mujer que estaba en una situación vulnerable. Los versículos finales cierran justamente esta idea diciendo lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22 al 24 dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño,
Lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Y entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El Señor está dispuesto a poder acudir en auxilio de los más necesitados. Es un deber que nosotros tenemos el cuidar de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados. Es una llamada y es una invitación que nosotros tenemos de acudir y de poder cuidar de este grupo de personas que están vulnerables a diferentes situaciones. Hay momentos en los cuales no podemos desaprovechar. Hay situaciones en las que nosotros necesitamos actuar. Hay casos en los que necesitamos intervenir. Hay personas a las que nosotros necesitamos acudir. Hay personas a las que nosotros necesitamos presentar a ese Dios en el cual nosotros creemos. La verdadera religión incluye cuidar de las viudas, de los huérfanos y de los desamparados. Aquí podemos incluir a los divorciados, personas que se encuentran solas porque todavía no han contraído matrimonio. Nosotros necesitamos considerar esto, pues al ayudar a otros, al compartir con otros, nosotros somos bendecidos. El Señor necesita hoy a los Elías modernos. El Señor necesita hoy que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Hay muchas personas que necesitan, más allá del vestir y alimentarse, necesitan encontrar esperanza en ese Dios que consuela, en ese Dios que sustenta y en ese Dios que obra milagros. Que el Señor los bendiga, que Dios nos acompañe. Vamos a orar colocando este grupo especial en las manos de Dios. Amado Señor, queremos en esta hora agradecerte porque tú nos utilizas a nosotros como instrumentos para poder llegar a las personas más vulnerables, más necesitadas, aquellas personas que se encuentran solas, aquellas personas que requieren, Señor, la compañía, la amistad y sobre todo la salvación. Que podamos nosotros, Señor, al bendecir a otros, al acompañar a otros, al permitir que tú nos utilices como un instrumento de bendición, podamos también gozarnos, Señor, en las cosas, en las obras y en los milagros que tú puedes hacer en la vida de ellos. Queremos colocar, Señor, este grupo especial en tus manos y te pedimos esto y más en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Un grande abrazo para cada uno de ustedes. Estamos en la Semana de Hogar y Familia 2021, juntos rumbo al cielo. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.